por qué no suceden las cosas. El proceso de Dios en mí. Y quiero que me acompañen por favor en Génesis capítulo 45, versículo 1 al 11. Y todos hemos escuchado esta historia de José. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, el que ustedes me habían humillado. Yo soy José, el que ustedes hicieron lo que hicieron conmigo. Estoy parafraseando y perdona, ¿sí? Pero él no dijo todas esas cosas. Él se las imaginó y Dios le preparó el corazón a José para el encuentro con sus hermanos, porque la historia de José, todos lo conocemos, que José fue traicionado, que José fue vendido por sus hermanos, que sus mismos hermanos lo quisieron matar, que sus mismos hermanos de sangre, los que lo amaban, los que decían que lo querían, hicieron lo que hicieron. Pero ahí había un propósito de Dios, el proceso de Dios en la vida de José. Y también hay un proceso en la vida de cada uno de nosotros, que no entendemos por qué estamos pasando unas situaciones difíciles, por qué no se me dan las cosas en este momento, pero qué es lo que yo he hecho que no estoy recibiendo la bendición de Dios. Déjame decirte que ahí está el proceso de Dios en tu vida. Y el proceso de Dios en nuestra vida es un conjunto de pasos o actividades organizadas que se realizan en un orden determinado para lograr un objetivo o un resultado. El resultado y el objetivo de Dios, ¿sabes cuál es para ti? Para mí, bendecirnos. Él quiere bendecirte. Solo un amén entendió esa palabra. Él te quiere bendecir con bendiciones abundantes en nuestra vida. Seguimos leyendo la palabra de Dios y dice: y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, y dijo a José a sus hermanos: yo soy José. Lo que yo estaba diciendo ahora estará parafraseando cosas que venían a mi pensamiento, pero que también le vinieron al pensamiento de José, pero que también nos viene al pensamiento nosotros cuando estamos pasando situaciones y dice: ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mal hice? ¿Dónde me metí? Que no le agrada al Señor. Pero ahí vamos a ver en esta reflexión que el proceso es algo maravilloso en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? El proceso es bueno para nuestras vidas. Simplemente nosotros tenemos que aprender a saber cómo es ese proceso y qué es lo que Dios quiere determinar en mi vida y qué es lo que quiere Dios que yo quite en mi vida. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieran responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto.
ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, Señor, que ella nos instruye, nos redarguye, nos enseña, Señor, y abre nuestros entendimientos en esta mañana para entender qué es lo que tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones y permitir, Señor, que seamos permeables a tu palabra, Señor, que podamos ser obedientes y no hijos diligentes y diligentes hacia tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, amén y amén. Muchos de nosotros en situaciones difíciles creemos que hemos nacido para sufrir. Creemos que nuestro nacimiento ha sido un error, mi mamá se equivocó, mi papá se equivocó, y vemos que nuestra vida no es una casualidad de la naturaleza. En nuestra vida hay un propósito, y en ese propósito a cumplir hay un proceso en el cual ese proceso Dios ya tiene delimitado todo lo que nosotros vamos a vivir y los días de nuestra vida y lo que estamos pasando. Pero nosotros nos desesperamos. La historia de José es un ejemplo porque José tuvo sueños. José era un hijo querido por su padre, pero su familia no lo entendió. Su familia tuvo envidia de él. Su familia, sus mismos hermanos, hicieron de que él lo mandaron para Egipto, lo vendieron, y él mismo, sus hermanos creyeron que lo habían matado, y cuando lo vieron en esta historia que estamos viendo hoy, se sorprendieron porque él dijo: yo soy José, pero ya no era el mismo Josecito, que habían pasado más o menos 15 o 17 años cuando sus hermanos mayores se burlaban de él y le decían lo que le dijeron cuando él soñó que iba a ser una persona grande, y cuando él contó sus sueños a sus hermanos. No me puedo detener ahí en los sueños y en las cosas, pero para que tú tengas la impresión de poder investigar qué fue lo que soñó José. Dios le había puesto sueños a José, pero sus hermanos sintieron envidia, porque, y hasta su padre y su madre dijeron: quizás va a ser tú mayor que nosotros, y de pronto aquí hay personas que son mayores que yo, hay personas que de pronto tienen más capacidad que yo. Pero por eso de aquí se trata de que lo que Dios nos está hablando aquí en esta mañana, nosotros no nos dejemos contaminar las acciones que de pronto presenta el enemigo en nuestras vidas a través de nuestros familiares, o a través de nuestros amigos, o a través de nuestros compañeros de trabajo, o a través de cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor. En el caso de José eran los hermanos, las personas más allegadas, las personas que estaban con él, que comían con él, e hicieron algo que no debían de hacer. Y ellos se avergonzaron cuando se dieron cuenta de que José, el que creía muerto, ya era el segundo, y el que mandaba, y el que ordenaba, y el que decía. Ubiquémonos en la impresión. Ubiquémonos en la impresión de la idea que cuando algunos de nosotros decimos: ese no va a ser nadie, o lo menospreciamos porque de pronto no tiene la capacidad, y cuando pasan los años y de pronto vemos: ¿y usted es esto? Ahí estaba Dios, porque nosotros juzgamos por nuestra propia apariencia, no miramos el corazón. José tenía un corazón dispuesto para Dios, tenía un corazón que quería agradarle a Dios, y hoy vamos a aprender cómo Dios lo puso de modelo para que nosotros, las generaciones posteriores, pudiéramos aprender a no dejarnos llevar de las situaciones en las cuales el enemigo nos hace sembrar
o nos hace pensar que no lo lograremos, que no llegaremos, que no hemos nacido para esto, que no tenemos las capacidades para lograrlo, y entonces emitimos juicios, filosofías, ideas, conceptos, cosas que tenemos que aprender a no juzgar. El Salmo 27 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque usted me odie, hermano, hermana, a mí el Señor no me odia, el Señor me ama. Aunque usted diga lo que usted diga, o piense de mí, o yo piense de usted, Dios tiene un plan por encima de las situaciones y de las cosas. Entonces nosotros debemos de tener claro de que lo que yo estoy viviendo no es por casualidad. Hay algo que el proceso de cada uno de nosotros nos hace diferenciar. Así como yo lo he mencionado, que la huella dactilar tuya entre los casi 8.000 millones de personas que estamos en esta tierra, ninguno, ni ninguna, ni tú, ni yo, ni nadie tiene esta preciosidad de huella que tengo yo, mira. Nadie la tiene. Nadie la tiene. ¿Molesta eso? No, porque yo soy único, tú eres única, pero lo que pasa es que tenemos que aprender, hermano, a gozarnos con el que se goza y a sufrir con el que sufre con nosotros, ¿entiendes? Y él, los hermanos de José no entendieron eso, pero lo entendieron muchos años atrás, después de 17 años, casi 18 años, cuando José pasó el proceso de que lo vendieron, de que lo maltrataron, de que lo humillaron, de que lo quisieron sentir el peor hombre en la tierra, y después llegó a una casa donde lo sedujeron, donde le inventaron una cantidad de cosas, donde hablaron mal de él, donde dijeron lo que no tenían que decir, y sin embargo Dios permitió esas cosas para que él pudiera llegar al propósito. ¿Sí? Y no es ajeno a nuestras vidas, hay un propósito. Pero no todo nos va a salir color de rosa, hermano. No todo va a ser perfecto, ¿sí? Mucho antes de que fuéramos concebidos por nuestro Padre, fuimos concebidos en la mente de Dios. Él fue el primero que pensó en cada uno de nosotros. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 49, 15 y 16. Atentos, madres y padres también. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esto lo está diciendo Dios. Nunca se va a olvidar Dios de ti. Y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué significa esto? Que Dios está al cuidado de nosotros, pero que Dios permite situaciones en las cuales nosotros las podemos entender para que podamos mirarlo a Él. Mirarlo a Él. Mirarlo a Él. No dejes de mirar hacia arriba, no hacia abajo, como los pollos. No mirar hacia abajo como los fracasados, como los frustrados, sino mirar hacia arriba como las águilas y pensar que hay un Dios que nos ama. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ama. Con todo el bagaje que nosotros tenemos, con todas las imperfecciones, con todas nuestras debilidades, Dios nos ama. Y por eso el Espíritu Santo quiere formar una nueva persona en cada uno de nosotros. Y este es el versículo, uno de los versículos claves, para que tú y yo siempre lo tengamos en cuenta. Y lo sabemos. Jehová cumplirá su propósito, no en ti, en mí. Pero ese en mí es en ti también, ¿sí? Pero yo no me puedo dejar llevar por lo que yo estoy pensando, sino por lo que el Señor piensa de ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y punto. ¿Cuánto lo creen? Gracias, amén.
Ahí Dios está escudriñando. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En Génesis 46, 28, y se inclinaron e hicieron reverencia a las palabras de este versículo, concuerdan plenamente con el mensaje de Génesis 37, 7 al 9. Habían pasado más de 20 años, pero las revelaciones del Señor ahora se habían cumplido. Hay cosas que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, pero todavía no se han cumplido. Hay cosas que Dios ha determinado, pero todavía no las ha desvelado en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar ahí en la búsqueda de ese propósito, como lo estamos haciendo aquí. Ahora Dios nos está ministrando. Ahora Dios está hablando palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora Dios está ministrando nuestro espíritu. Pero a veces nosotros decimos, yo no tengo nada que ver con eso. Es que eso no, esa no es palabra para mí. Cuidado, que Dios nos equivoca, hermano. La semana pasada, ¿qué nos habló el Señor acerca de qué? ¿De qué virtud tenemos que trabajar en nuestras vidas? Esto es parte de la humildad. Reconocer que hay un proceso en mi vida. Reconocer que yo debo de permitir que ese proceso se haga en mi vida. En Génesis 45, del 4 al 8, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Él lo tenía claro, pero ya tenía otra perspectiva y ya Dios había trabajado en su corazón y ya no los veía con resentimiento ni con la idea de desquitarse de ellos porque ellos lo habían vendido, ni aplacar el deseo de su corazón de todo lo que lo habían hecho sufrir. Dios había trabajado en él durante casi esos 20 años que volvió a encontrarse con sus hermanos, porque ahí estaba el propósito del Señor con José. En Génesis 37, del 7 al 9, que lo mencioné ahora, dice, he aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ese era el sueño particular de José, pero también hay sueños en nuestras vidas. Y cuidado, hermanos, que tenemos que aprender, y a mí me enseñaron que nosotros debemos de aprender a no contar los sueños a cualquier persona. Porque sí sabían, hermanos, que hay hermanos que dicen estar en Cristo Jesús, pero todavía hay cosas en su corazón que necesitan ser cambiadas. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que el resentimiento, el odio, la amargura en un corazón cristiano también existe? Y que si nosotros no nos damos cuenta de eso, no podremos llegar al propósito de Dios para nuestras vidas. Hay cosas aquí en nuestro corazón, hermano, que se almacenan, que el enemigo pone en nuestras vidas y que nosotros creemos que es normal. Tenemos que sacar esas cosas. ¿Cómo las sacamos? Permitiéndole al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y hacia dónde es que vamos. Esta mañana en la enseñanza con los hermanos, bendigo a los hermanos que estaban. ¿Qué nos hablaba el Señor? Aquí hizo algo maravilloso, pero yo no lo entendí. Y me dijo a mí, personalmente a mí, me dijo, ten cuidado. Y ese cuidado significa muchas cosas. No de los hermanos, no de las hermanas. Ten cuidado de ti mismo, de lo que yo estoy pensando
que creo que estoy haciendo bien y que es correcto delante de los ojos de Dios, pero si el Señor me dice, ten cuidado, yo debo de tener cuidado. También a los hermanos les dijo, ten cuidado, pero lo hizo de una forma inusual. Y luego nos hablaba y nos decía hacia dónde vamos a llegar, y por eso he relacionado esta palabra, porque no la tenía preparada, pero yo relaciono los pensamientos de Dios. Yo todo lo bueno de Dios lo trato de relacionar. Y nos decía ahí en la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído de Dios, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para cada uno de los que le aman. Cosas que ojo no vio, que no has visto, que no has escuchado, Dios tiene preparado para ti. Es lo mismo que tenía preparado para José. Pero José, ubiquémonos en el tiempo de la cisterna, cuando estaba maltratado, cuando estaba operado. Y me imagino que los mismos esclavistas egipcios oían la cisterna y él estaba ahí metido y ¡pah! Asqueroso, ¡pah! Que lo tapaban. Y él, porque a mí, ¿yo qué he hecho? Señor, yo simplemente he dicho que lo que yo soñé, tú me lo pusiste, ¿por qué? Y vendía sin duda otra persona y abría la cisterna y de pronto hacía una necesidad fisiológica y lo terminaba de humillar, porque así es el enemigo. Cree que nos está humillando, cree que nos está aplastando, y luego Dios se levanta y hace lo que él tiene que hacer. José es un símbolo de Jesucristo. Esta tierna escena en la cual José se dio a conocer a sus hermanos demuestra la naturaleza de su carácter semejante al de Cristo. Perdonó sin amargura, amó aun cuando ese amor era inmerecido, y supo reconocer la mano del Señor en todo lo que está y había sucedido. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hermano, lo que está sucediendo en tu vida, sea bueno o sea malo, Dios lo ha preparado. Hay cosas malas que están sucediendo. En mí hay cosas que no quiero que estén sucediendo, pero es necesario formar el carácter de Dios en mi vida, el carácter de Cristo en mi vida. Él quiere formar el carácter de Jesús en tu vida. Él quiere llevarnos de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, y formar el carácter en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando la hermana se fue y lo puso de ejemplo, vinieron unas personas y dijeron, es que ustedes no son buenos pastores. Y entonces el enemigo le preguntó, sí, se fue porque yo no sabía por qué ya se fue, pero ella se fue por el proceso de Dios que tiene en su vida. Hermano, nosotros no somos dueños de las personas. Tú puedes entrar y salir aquí de este lugar. Tú vienes a buscar a Dios, tú no vienes a buscar que un humano, que una persona humana te ministre o te haga las cosas de Dios. Tú eres un ser espiritual y estás buscando a Dios. Y aquí, este medio, esto es un lugar donde Dios, podemos buscar a Dios todos juntos. ¿Qué pensó la hermana cuando volvió? A mí me agradó, me da alegría. Le pregunté por su familia, por sus hijos, por el hermano. Ha vuelto. Mi pregunta es, ahora ya después de ese proceso que yo pasé, que es un ejemplo, y que el enemigo nos injurió, nos dijo, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿será que somos tan malos pastores que ella volvió? ¿Será que Dios estaba haciendo el proceso en ella y en mí también para que yo pudiera aprender cosas? Es una realidad, hermanos. ¿Sí? Nosotros a veces creemos cosas
pero la vida nos enseña otras. Dios nos enseña otras. José fue el hijo predilecto de su padre. José fue rechazado por sus hermanos, los israelitas, tal como lo fue Jesucristo. José fue vendido por sus hermanos, igual que Cristo. Judá, cabeza de la tribu de Judá, propuso la venta de José. Ciertos líderes de la época de Jesucristo lo entregaron a los romanos, pero Judas, así se escribe, Judá en griego, lo vendió. Los hermanos de José lo vendieron a él. A veces nosotros vendemos a los otros hermanos con juzgar, con decir, con criticar, con murmurar, con decir lo que no es, ¿sí? Y el Señor nos dice, cuidado, porque ahí hay un plan. Yo no sé lo que Dios quiere hacer contigo, pero yo sé que si tú y yo lo buscamos juntos, que si tú y yo permanecemos en Cristo Jesús, tú vas a encontrar el propósito de Dios en tu vida. ¿Tú quieres encontrar el propósito de Dios en tu vida? Búscalo, búscalo. Lo que estés buscando. José fue vendido por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo de su edad. Cristo fue vendido por 30 piezas de plata, que era correspondiente a un esclavo de su edad. Hay una relación muy personal con cada uno de nosotros, entre la vida de José y entre la vida de Jesús. Jesús está en nosotros formándonos, ¿sí? Y estos son similitudes que no vienen a coincidencia. No hay nada de coincidencia en la palabra de Dios. No hay nada que nos esté pasando que es simplemente porque me está pasando. No, hay algo más que Dios quiere hacer, y es nuestro deber buscarlo, estar ahí, permanecer. Una de las palabras que el Señor me ha dado en estos días, y me viene repitiendo a mi espíritu, y yo lo tomo. Y si tú lo quieres tomar, lo tomas, y si no, no lo tomas. Lo mejor de Dios para tu vida está por venir. Lo mejor de Dios para esta casa está por venir. Lo mejor de Dios, aunque la gente ha dicho lo que no tiene que decir, aunque hayan levantado murmuración y crítica, lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Así nos equivoquemos, así yo he sido el que ha hablado, así yo he pecado. Lo mejor de Dios para tu vida y para mi vida está por venir. Lo igual le sucedió a José. Lo mejor que tenía Dios para él era el segundo al mando de la nación más poderosa que había en ese tiempo. Para un muchachito que todo mundo lo desvaloró, que todo mundo lo dio por perdido. Eso nos habla de que nosotros tenemos que cobrar ánimo en Cristo Jesús. No importa, hermano, lo que usted me haga. No importa lo que usted diga. No importa lo que a mí me hagan. No importa lo que a ti te digan. Hay un propósito de Dios en tu vida, y Jehová cumplirá ese propósito en ti a través de un proceso, a través de un conjunto de cosas determinadas que Dios tiene para ti. Pues yo no me puedo dejar caer el semblante por el que dirán, sino por lo que Dios está preparando en mi vida. En su intento de destruir a José, escuchemos esto bien, hermanos, sus hermanos en realidad dieron lugar a las condiciones que acarrearían a la salvación temporal de ellos muchos años después. Es decir, José, por haber sido vendido, se tornaría en su salvador de esa hambruna que iba a haber. Cuando nosotros estamos en la condición del menosprecio, y cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, Jesús nos va a salvar y vamos a tener esas bendiciones hasta que sobreabunden, hasta que cosa que ojo no vio,
hasta que ni oído yo son los pensamientos de Dios para nuestras vidas. Entonces nosotros no nos podemos quedar en el proceso de menospreciar ni decir, ay, qué pesar de mí, ay, cómo lo lograré, ay, cómo lo conseguiré, es que no me aman, es que yo no lo puedo lograr. No, hay que seguir en las manos del Señor para que Él haga la obra. El proceso de José es maravilloso y a mí me apasiona, porque muchas veces el Señor me ha hablado a través de José. A través de José, de la vida de José, el Señor me ha ministrado y yo sé que a muchos les ministra también. José proporcionó pan a Israel y salvó de la muerte a ese pueblo sin pedir nada a cambio. Jesucristo es el pan de vida. Hizo lo mismo por todos los hombres y por todos nosotros. El cumplimiento del proceso lo hará por medio de un proceso. El cumplimiento de un propósito lo hará por medio de un propósito. ¿Sí? Tú eres grande, hermano, tú eres grande, pero nos vemos pequeños. A veces no vemos lo que hay dentro de nuestro corazón y en nuestro espíritu. Como les decía yo a estos hermanos esta mañana, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Que me muestre lo malo mío. Pero es que a veces, hermanos, hay hermanos en Cristo Jesús que como yo soy hijo de Dios, todo lo que yo tengo es bueno. Todo lo que yo tengo es bueno. Y se aferran de las promesas y gloria a Dios y no quieren cambiar y no quieren hacer lo que Dios les dice. Hermano, hay cosas aquí en este corazón. Cierra tus ojos y examínate. Aquí en este corazón, en esta mente, hay cosas también perversas que vienen a mi mente, pero yo no las puedo dejar llegar, que ellas minen. Los pájaros pueden volar alrededor de tu vida, pero tú no puedes permitir que esos pájaros se asienten en tu vida. Yo tengo que saber también que hay capacidades y que hay dones y talentos en mi vida, pero no puedo tampoco permitir que como soy un hijo de Dios, como soy una hija de Dios, entonces no tengo nada que cambiar, todo ya lo tengo bueno. Mentira del enemigo. Hay más cosas que cambiar que cosas buenas en tu vida, porque lo malo se pega más fácil que lo bueno. Pues ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el significado de un proceso? Lo mencioné anteriormente, es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que se interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Ese pequeño dolor, esa pequeña lágrima, ese sufrimiento, esa tristeza, ese falto de entendimiento, esa circunstancia de murmuración, esa circunstancia de crítica, eso que están diciendo malo de mí, eso que dicen que no es correcto, me están catapultando a lo que Dios me va a llevar. Eso le pasó a la vida de José. Hermanos, nosotros no podemos determinar nuestra vida por lo que estamos en este momento, sino por lo que vamos a llegar a ser en Cristo Jesús. La metamorfosis es la palabra griega de la cual se traducen las palabras transformar, transfigurar, retornar. Hermanos, estamos en una metamorfosis espiritual. Dios tiene que transformar nuestra mente. Hay sentimientos, hay pensamientos. Y la metamorfosis, ¿qué es la metamorfosis? Ayúdeme. Cambiar de un estado a otro. ¿Sí? Se transforman las cosas. Mi pregunta es, ¿será que necesitamos ser transformados? ¿Será que hay cosas aquí en nuestro corazón que necesitan salir? ¿Qué nos salió? ¿Qué no se le pasó por la mente a José cuando estaba en esa situación? ¿Qué se nos pasa a nosotros por la mente cuando estamos en situaciones difíciles? Lo primero, ¿dónde está Dios? Se olvidó de mí. Pero Dios estaba ahí.
Esta palabra describe el proceso de Dios en la vida de los creyentes que son la iglesia y a través de la iglesia de todos. Metanoia en griego es el proceso de transformación que cambia la forma de pensar, sentir, de ser o de vivir de alguien. Tu vida es la misma ahora que conoces al Señor. Hay cosas que necesitan cambiar en tu vida. Hermano, aquí hay más cosas que allá. Aquí en este corazón y en esta mente hay más cosas que las que ustedes tienen. Pero yo la reconozco porque es un principio de humildad. No sé si tú la reconoces porque también es un principio de humildad. Lo que nos está enseñando el Señor hoy es que el proceso que yo estoy pasando es porque tiene un propósito y porque el propósito y el resultado es algo mayor de lo que yo estoy pensando, que no se han acabado las cosas, que viene algo mejor para tu vida. Y así es que debemos de pensar en el Señor. Mira lo que escribí en un momento determinado, porque yo tengo varios mensajes, el Señor a mí me da, yo tengo mensajes ahí, Señor, no es de jactancia, no es de nada, y lo digo de todo corazón. Cada uno tiene sus dones, sus talentos, sus facultades. ¿Sí? Una metamorfosis espiritual no es simplemente un manual de autoayuda, sino una invitación a experimentar el poder transformador de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Esto no es una autoayuda, que tú lo lees y dices, como yo ya leo la palabra de Dios, ya ella, no, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que esa palabra pueda traer el fruto, ¿sí? Y nosotros poder experimentar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A mí me gustan las cosas fresquitas. Ahí nuestro hermano, estábamos con un hermano que estaba ahí, estamos en la clase. Le digo, tú vives la vida del Señor, tú la experimentas. Me digo, sí, pastor, yo estaba en esta semana atribulado, estaba confundido, tenía situaciones y lloré y yo vi el resultado del Señor. Yo vi que Dios estaba conmigo. Yo vi que yo experimenté eso. Que yo estaba ofuscado, que estaba turbado, de pronto que tenía temor, de pronto que tenía miedo porque le habían hablado. Yo estoy aumentando cosas que Él me dijo, pero quizás lo estoy imaginando, pero que Él no me las expresó, pero que Él quería experimentar, por eso buscó a Dios. Hermano, no dejemos de buscar a Dios. No dejemos de pedirle a Dios ni en las situaciones más difíciles, porque ahí es donde Dios se quiere glorificar y ver en cada pequeño, en cada detalle de nuestras vidas, ver que Dios se preocupa por lo más mínimo que hay en nuestras vidas, lo más mínimo. Dios nos entiende, Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Cuento ese testimonio porque es fresquito y puede ser más fresco el que tú traes, pero que nos afirma, porque todo esto nos afirma en el camino del Señor. Todo esto nos dice, hay un Dios que nos ama, hay un Padre que se preocupa por mí, hay algo maravilloso, sobrenatural que nos ama y debemos de estar gozosos, debemos de estar alegres y debemos de regocijarnos. Pero ¿qué hace el enemigo? Nos mete en el lugar de la aflicción, nos viste de amargura, nos viste de cosas que no son agradables para nuestras vidas. Dice, así que nos debemos de preparar para ser desafiados, inspirados y equipados para cooperar con la obra divina de renovación en tu vida. En otras palabras, crecimiento en Cristo Jesús. Esos pequeños detalles que creemos que Dios no está ahí,
pero que sabemos que Dios está ahí, que cuando tenemos esa plena certidumbre, nos están acercando que Dios está haciendo la obra en nosotros. ¿Están entendiendo? Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Y lo dice la Escritura, aunque tú y yo permanezcamos infieles, Él va a permanecer fiel a nuestras vidas. Simplemente hay que estar ahí, hay que estar ahí y ayudarnos los unos a los otros en la familia de la fe, a que si alguno está en situación difícil, orar por él, no juzgarlo, no condenarlo, sino criticarlo, porque hay cosas que necesitamos ver con los ojos de Dios. Dios estaba viendo en la aflicción de José, cuando estaba metido en la cisterna, estaba viendo abundancia de comida para el pueblo de Israel. Los hermanos, cuando José estaba en la cisterna, estaban viendo muerte, desesperación, tristeza, porque ni siquiera pensaron en su padre, ni siquiera pensaron en ellos mismos, solo pensaron en deshacerse de él. Pero mientras que ellos estaban pensando en hacer un mal, Dios estaba convirtiendo eso que era malo, lo convirtió en bueno para la salvación de su pueblo. Y ahí fue donde los llevó a Gosén, a la tierra de regocijo, a la tierra donde podían vivir, a la tierra donde había alegría, donde había gozo. Mientras las otras naciones se estaban muriendo de hambre, Dios usó una cosa pequeña, pensando el hombre que era malo, así como tú y yo pensamos que es malas las cosas, pero van a ser buenas, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios tiene cosas preparadas muy grandes para nuestras vidas. Y no es que yo estoy diciendo estas palabras porque me nacen y porque te quiero inspirar, es porque Dios lo dice en su palabra, cosa que ojo no vio ni oído yo, han subido al corazón, no han subido. Ahora te hago la pregunta, ¿te quieres quedar aquí o quieres pasar aquí? En la cisterna pensando que eres pobrecito, que no tienes propósito, que no tienes nada, o dejarte llevar por el Espíritu Santo para que nos lleve allí, a ese lugar donde Él tiene preparado para nuestras vidas. Yo me quedo aquí, pero tengo que mirar que aquí también hay cosas, y cosas que me van a pasar, que de pronto no me van a caer muy bien, pero que Dios las tiene preparadas también para mí. Yo tengo que saber que hay una transformación y debe haber una transformación en mi espíritu, que la obra del Espíritu debe hacerse en mi vida. Yo tengo que pensar también que el cambio que yo debo de tener debe ser radical, que hay cambios en mi vida que tienen que ser desarraigados, quitar lo malo y venir lo bueno de Dios para mi vida. Yo tengo que darme cuenta que debo de tener madurez espiritual, madurez cristiana. Yo debo de saber que tengo que crecer en las cosas de Dios. Yo tengo que saber que hay un propósito y dentro de ese propósito hay una madurez. Yo tengo que saber que hay esperanza en Dios. ¿Cuántos tienen esperanza? Hermano, Cristo viene pronto. Nos tenemos que preparar. Yo me tengo que preparar. ¿Te estás preparando? Algunos de nosotros nos reímos, pero esto va a ser una realidad. Uno nos iremos y yo tengo el mayor deseo de que todos los cristianos nos vayamos, pero todos no nos vamos a ir. Lo digo para meterme, para no ofender a nadie. Por eso examinémonos día a día. Oh, crea en mí, oh Dios, un corazón recto delante de ti. Oh Dios, ayúdame en mis debilidades, decía el rey David. Nos lo dice ahí en el Salmo 51. Porque es que nosotros nos vemos bien. Si yo te pregunto a ti, hermano o hermana, ¿cómo estás? Tú siempre me dices bien. Bien, todo bien.
Pero eso es de palabra. Pero yo sé que hay muchas cosas en cada una de nuestras vidas que necesitan el proceso de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren el proceso de Dios en mi vida? Es necesario. Mi propósito no es una casualidad, ni fue creado por si las dudas o por si cualquier cosa. Él, Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, tiene y determinó unos talentos naturales que poseyéramos y las personalidades únicas para que nosotros podamos llegar a ese propósito. La obra del Espíritu Santo es al crecimiento del bambú. Escuchemos esta historia que es muy linda. Escuchemos esta historia. Atento a esta historia y tus ojos, tus oídos, escucha esta historia. El bambú tarda 7 años en brotar. 7 años en brotar. Durante el 7º año, en tan solo 6 semanas, crece más de 30 metros. Durante los primeros años que no parece que no sucede nada, realmente está generando un fuerte sistema de raíces entre los 3 y 5 años primeros. Entre los 3 y 5 años primeros no hay crecimiento, esto no pasa nada. Pero ahí está creciendo las raíces, ¿sí? Está generando un fuerte sistema de raíces entre los 3 y los 5 años primeros. Es una metáfora que se aplica a todos nuestros desafíos, ya que todo lo que deseamos, lo queremos ya. Y el bambú tarda 7 años en brotar, y durante el 7º año, durante el último año, solo en 6 semanas, en el último año, en 6 semanas, crece más de 30 metros. Entonces no es que no estemos creciendo, no es que estamos perdiendo el tiempo, no es que no hemos encontrado el propósito, es que Dios está creando cosas maravillosas dentro de nosotros para que podamos descubrir y acercarnos. Esos pequeños detalles, Señor, ayúdame. El Salmo 139, 15 al 16 nos dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Allá está, en el libro de Dios. No me preguntes, ¿y dónde está, pastor, el libro de Dios? No me preguntes eso. Preguntémonos qué es lo que yo estoy haciendo para entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Qué grandioso es ver su amor y saber que Él nos predestinó. Estamos predestinados para cosas grandes. En Isaías 44:2 nos dice: así dice Jehová, el Dios Todopoderoso, el hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Dios nos escogió. Dios muestra su amor con nosotros en esas pequeñas dificultades. Muchos niños no son planeados por sus padres, pero sí son planeados por Dios. Muchos de nosotros no hemos sido planeados quizás por nuestros padres, pero por Dios sí hemos sido planificados. El propósito de Dios tomó en cuenta el error humano e inclusive el pecado. Dios se aprovechó del pecado de tu padre y de tu madre, como aprovechó el error de los hermanos, y eso fue la ayuda para que el pueblo de Israel tuviera y no pereciera de hambre en ese entonces.